¿Qué les parece a ustedes qué puede ser el misterio de la iniquidad? Ordóñez. ¿Qué puede ser el misterio de la iniquidad? Claro, dice acá, ya está en acción. Vamos a escuchar otras respuestas, yo no digo nada. ¿Qué les parece? Aparte de lo que dijo Ordóñez. ¿Cómo? No, pero yo pregunto, ¿cómo es el versículo? Sí, el versículo 7, ¿qué dice? Sí, a eso no, sí, a eso, sí, no, pero de ese personaje por ahora no hablamos porque primero tenemos que aclarar qué es el misterio de iniquidad que está en acción ahora. Ordóñez dio una definición, me gustaría escuchar otras. ¿Qué piensan ustedes? ¿Vos, Gauna? ¿Saber qué es iniquidad? Bueno, iniquidad es todo lo pecaminoso, lo sucio. ¿No? Entonces hay un espíritu de iniquidad pero tengan cuidado para interpretarlo al pensar en la manera como está expresada la frase. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Pero fíjense ustedes, como el pecado funciona. El mundo globalizado es un mundo malo. Está alcanzando lo que dijo Joel, el profeta, y lo que dice el Apocalipsis, la madurez de la maldad, las uvas que serán arrojadas en el lagar de la ira de Dios, etc. Entonces, el mal el mal existe en todas partes, ya hoy y también entonces y aún antes, en la época, digamos, de Sodoma y Gomorra, y aún antes en la época del Arca de Noé, en la época del diluvio. Es decir, ¿en qué sentido es detenido el misterio de la iniquidad si es solamente la tendencia pecaminosa? Porque la tendencia pecaminosa está en todos nosotros, todos hemos pecado, cada cual avanzó por su camino, todos nos descarriamos como ovejas, no hay justo ni aun uno. Entonces el misterio de la iniquidad, ¿en qué sentido es detenido? ¿Cómo lo definiríamos? Porque tenemos que pensarlo por esto. Nosotros estamos acá en una iglesia. Nuestra misión es que la gente sea salva, que la gente reciba a Cristo, que la gente conozca a Cristo, que la gente sea librada de la ira venidera, ¿no es cierto? Eso es lo que la Biblia dice, y la Biblia dice con claridad que no hemos sido llamados para ira, sino que el Señor mismo nos ha traído a Él, no nos ha puesto Dios para ira, 1 Tesalonicenses 5:9, sino para alcanzar salvación. Entonces, a ver, Ordóñez de nuevo. Ahora. Ahora, perdón, Enriqueta, pero hago una pregunta para que ustedes la piensen, después me contesta Ordóñez. La pregunta es la siguiente. Si es el Espíritu Santo y va a ser quitado del medio,
¿Quiere decir que el planeta se va a quedar sin el Espíritu Santo? Arrebatada. Sí, es completamente cierto. No, va a actuar de distinta manera, pero lo que yo pregunto, sí, pero yo pregunto si va a ser quitado, ¿no? Enriqueta. ¿Quiere decir que eso la compromete a usted, me compromete a mí, lo compromete a Ordóñez? Porque si no somos nosotros el dique, el misterio de iniquidad se infiltra. Está muy bien. Ahí en la hojita de la escuela dominical donde tratamos la lección paralela a este estudio, yo les hago notar que en los 2 primeros siglos de la historia del cristianismo, particularmente en el primer siglo y medio, en la generación del tiempo de Jesús y las 2 o 3 generaciones que le siguieron, todos los intérpretes, incluso los manuales de teología católica, bueno, como yo tengo ese comentario de 12 tomos que me envidian todos y me lo regalaron, así que yo no lo compré, porque bueno, la barbaridad, católico, ¿no? Hasta los católicos reconocen que en los primeros tiempos, los primeros intérpretes, los primeros maestros, estaban todos de acuerdo en que venía el arrebatamiento, venía el anticristo, venía la gran tribulación, bueno, venía todo como lo acaba de explicar Ordóñez. Y que después, a medida que se fue intelectualizando y racionalizando el problema, empezaron a surgir todas las demás teorías. Pero fíjense que si uno vuelve al principio, como hemos dicho el otro día, volver a la fuente, volver a la Biblia como está escrita, si uno vuelve a la fuente se da cuenta, bueno, si la Iglesia es la que va a ser el dique para la fuerza del misterio de la iniquidad, nosotros tenemos que ser muy fuertes, porque el Espíritu Santo es esa realidad que resiste a través de nosotros. El Espíritu Santo se encarna en nosotros, y lo que desaparece de la acción del Espíritu en el arrebatamiento es la encarnación del Espíritu. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo colectivamente e individualmente. Los 2 conceptos están desarrollados en la primera carta a los Corintios. En uno en plural y en otro en singular, nosotros somos los templos del Espíritu. Contenemos al Espíritu. Eso no impide que el Espíritu accione libremente, porque el Espíritu es Dios y está en todas partes. Y es inmanente en su propia creación y trascendente porque puede ir más lejos de la creación. Pero el Espíritu Santo, al encarnarse en nosotros, depende de nosotros, porque si no la Biblia no diría, no apaguéis el Espíritu, o no entristezcáis el Espíritu, porque a través de nuestras debilidades se infiltra el misterio de la iniquidad. Es curioso que no lo podamos identificar, ¿y saben por qué? Pablo se lo reveló a los tesalonicenses, yo no sé lo que les explicó porque no lo dice acá. Si ustedes saben qué es lo que detiene al anticristo, y después habla del misterio de la iniquidad, bueno, en cuanto a lo que detiene al anticristo y al misterio de la iniquidad podemos suponer que es la iglesia, pero no sabemos todas las formas del misterio de la iniquidad, no lo sabemos. Cómo penetra, cómo entra, cómo llega, con qué sutileza actúa.
Uno lo ve, qué mejor testigo que Rosita para eso cuando aparecen estos amigos que vienen siempre a nuestro centro cultural cristiano, los que van habitualmente al centro cultural. Conocen a un grupito de más o menos 15 que nunca faltan, ninguno de los cuales es creyente, y que algunos hace años que vienen. Algunos asisten a las reuniones evangélicas desde hace más de 30 años, como Guillermo Aldunati, por ejemplo. Todos son seguidores del misterio de la iniquidad. Confesos en un sentido, porque son gente buena, simplemente niegan la divinidad de Jesucristo, niegan la veracidad de las historias bíblicas, en un sentido razonan y siguen a los críticos de la era moderna, desde la época de la Iluminación, desde la época de la Revolución Francesa para adelante, siguen esas líneas filosóficas, nos manifiestan profundo respeto, escuchan lo que decimos, hacen así. Cualquiera que hable, ellos lo aplauden, diga lo que diga uno 1000 disparates, diga uno, Dios está dentro de una zanahoria, ellos aplauden lo mismo, se quedan, conversan, porque el misterio de la iniquidad tiene sutileza. Es decir, por eso aquí no está misterio en el sentido de algo revelado como se usa en otras partes del Nuevo Testamento o en otros pasajes de epístolas. Aquí misterio tiene el sentido que nosotros le damos habitualmente a la palabra misterio. Por eso la traducción, creo que es la Biblia de Jerusalén, acá no lo anoté, consulté hoy, creo que era la Biblia de Jerusalén o el comentario católico, no me acuerdo, dice el secreto misterio de la iniquidad. El problema es que eso nos requiere estar alertas, porque cuando uno se da cuenta que hay una batalla, es que esa batalla es una guerra espiritual distinta a la que elaboran algunos hermanos muy entusiastas de las sectas, ¿no? Sino que es una batalla entre dos poderes, entre dos fuerzas. Una que intenta entronizar al anticristo y que según el Apocalipsis es el dragón que da su poder a la bestia, y toda la tierra adora, todos los moradores de la tierra adoran a la bestia que fue entronizada por el dragón. En este caso, el misterio de la iniquidad sería el dragón, sería el diablo. Pero no lo sabemos, porque si no Pablo lo hubiera dicho, porque Pablo no tiene ningún problema de decir el diablo, él no tiene ninguna objeción racional. Cuando hay que decir diablo, Pablo dice diablo. Y si él se refiere, por ejemplo, a una fuerza, a un movimiento parecido al del Espíritu Santo, a un espíritu universal maligno, porque la Biblia habla en Joel y en Apocalipsis de una madurez de la maldad, de una maldad que controla y derriba toda resistencia hasta que exige definidamente la intervención del Señor. Porque por eso el mismo Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, dice que ese hombre inicuo se manifestará, el Señor lo matará con el espíritu de su boca, pero la Biblia nos revela en Apocalipsis que no es algo enseguida, ni tampoco lo afirma Daniel, sino que dice, bueno, el Señor lo va a destruir, pero mientras tanto su advenimiento, versículo 9, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Entonces, si es por obra de Satanás, uno diría, el misterio de iniquidad es la obra de Satanás, pero no Satanás mismo, sino su obra, su poder. Cuando uno toma 2 Corintios capítulo 11, dice en un versículo que una vez prediqué en obras sanitarias en Buenos Aires, en un congreso pentecostal que me dieron una oportunidad de predicar y casi me matan después. Dice el capítulo 11 de 2 Corintios, versículo 4, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido,
u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y yo les pregunté a los hermanos ahí en ese congreso pentecostal, estaba Pedro Wagner, estaban todos estos tipos famosos, ¿no? Esto fue hace pocos años. Les pregunté, ¿quién es ese otro espíritu? ¿Se refiere a otra persona diferente, a un falso apóstol, un falso profeta, un falso maestro, o realmente a una fuerza espiritual que imita al Espíritu Santo? Porque aquí se habla de alguien que imita a Cristo, otro Jesús que fue predicado, de alguien que imita al Espíritu, otro Espíritu. Porque dice el versículo 3, temo que como la serpiente con su angustia engañó a Eva, vuestros sentidos, no está hablando de los espíritus de ellos, no está diciendo que se condenan, sino que sus sentidos, sus sensaciones, sus emociones pueden ser de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, yo les pregunté, ¿qué es recibir otro espíritu que el que habéis recibido? ¿Cuál habéis recibido? El Espíritu Santo. Entonces se está dirigiendo a santos y fieles en Cristo Jesús, como encabeza las cartas a los Corintios. Está diciendo, ustedes son salvos, recibieron el Espíritu Santo, pero han recibido también otro espíritu. ¿Significa que estaban endemoniados? No creo, porque no lo dice Pablo de esa manera. Está hablando de una influencia poderosísima que los limita y que lleva a Pablo a advertirles, cuidado, porque la infiltración de ese otro espíritu produce, versículo 13, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, versículo 14, etcétera. Es decir, Pablo les previene de otra manera. Lo que dice a los tesalonicenses, el misterio de iniquidad, aquí está, descrito de otra manera. Falsos apóstoles, falsos ministros que hablan en nombre de Dios y falsas doctrinas que hacen que el creyente reciba otro espíritu distinto del que ha recibido. El que ha recibido no se fue, ha recibido un espíritu de confusión, un espíritu de error. Porque hay una diferencia, y ya termino, porque se puede hablar muchísimo más. Hay una diferencia entre estos hermanos que reciben la carta, que son los que han recibido un espíritu distinto del que habían recibido, y los que son ministros de Satanás. Pablo les dice, ojo que ahora ustedes, por haber recibido un espíritu distinto, o es una influencia distinta, pueden ser engañados por cualquiera de estos ministros fraudulentos. Entonces Pablo habla de dos dimensiones del misterio de iniquidad. Una, el misterio de iniquidad que hace que uno se engañe doctrinalmente o sentimentalmente o filosóficamente o teológicamente, como quiera. Es recibir un espíritu distinto. O que uno sea, pero esto es imposible entre los que ya son salvos, un ministro deliberado al servicio de Satanás, ¿no? De todas maneras, el misterio de iniquidad es un movimiento de orden espiritual que lo que sí hace es intenta entronizar al anticristo. Y la resistencia, aparentemente, no lo podemos afirmar, no podemos ser dogmáticos en lo que la Biblia no es dogmática. Aparentemente la resistencia la ofrecemos nosotros, como los instrumentos del Espíritu Santo. Pero aunque no sea esa la interpretación específica del pasaje, es la verdad en el resto de la Biblia, que nosotros somos los que estamos resistiendo a Satanás. Y por eso esas figuras en el Apocalipsis, donde Satanás persigue a la iglesia y trata de impedir su misión. De todas maneras lo vamos a ver en los tiempos venideros. Claro, la armadura de Dios, sí. Y por eso Pedro dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo. ¿Sí, Dorita? Así de memoria no me jugué, porque... A ver, Colosenses 2:11. No puede ser Colosenses 2:11.
Tesalonicenses, sí. Sí, Dios les envía. Porque ya se han rebelado en contra de Dios. Han actuado deliberadamente en contra de Dios. Es una manera muy típica, muy semítica de expresar una verdad. En realidad, todo lo que acontece a la gente que resiste a Dios, o que resiste a Cristo, si lo decimos de otra manera, los expone a ese tipo de consecuencias. Dios deja que jueguen las leyes de la maldad porque es parte de su batalla contra la maldad. ¿Sí? Solo que aquí cuando se habla del misterio de iniquidad no se habla de algo que es de origen humano, sino algo que es de origen espiritual. Es decir, el misterio de iniquidad es algo que actúa sobre la humanidad y no que procede de la humanidad. La humanidad resiste y cree al misterio de iniquidad, lo acepta, se rinde a él y no recibe el amor a la verdad. Lo que preguntaba Dorita recién, el engaño del anticristo cae sobre gente que deliberadamente rechaza a Cristo. Y entonces ya no hay un escudo. Es decir, Dios no pone un escudo entre nosotros y el engaño, nunca. Somos nosotros los que tenemos que aceptar a Cristo. Si no lo aceptamos, entonces nosotros quedamos expuestos a la iniquidad, expuestos al pecado y al dominio del mal. Ordóñez. Bueno, me alegra que hayan querido participar tanto. Yo voy a terminar aclarando una cosa bien, porque si no ustedes se van a ir confundidos. Cuando el versículo 11 dice, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, de antemano dice que ellos no recibieron el amor a la verdad, evidentemente algo que Dios les envió para ser salvos. Y entonces lo que Dios les envía, es decir, lo que Dios permite que el poder engañoso es el misterio de la iniquidad, es la presencia del anticristo, para que crean la mentira. Cuando aparece el anticristo, la Biblia dice con toda claridad, les leo enseguida el pasaje, la tengo tan marcada de detalles así. Dice el capítulo 13 de Apocalipsis que, hablando del anticristo, le adoraron, habla en un pasado profético, versículo 8, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, el anticristo es aceptado y es adorado deliberadamente, se lo elige deliberadamente como líder. Llega a ser seductor con la humanidad. Ya está, fíjense que ya está hecho el escenario, como cuando viene Ricky Martin y preparan el estadio de Central. Para que venga el anticristo hay que preparar la globalización, hay que preparar un gobierno mundial, una economía mundial, un Fondo Monetario Internacional, un Banco Mundial, un nuevo orden, un gobierno distinto,
una unión estratégica en los lugares que la Biblia menciona, concretamente, por ejemplo, Europa, una unión de los pueblos árabes. Todo el escenario se está montando inexplicablemente, no es casualidad. El escenario está para que el anticristo aparezca en el momento oportuno. Y bueno, si la gente sigue adorando al misterio de iniquidad, la cosa va a ser así. Ese poder espiritual está en funcionamiento. De eso vamos a hablar el martes que viene. Capítulo 13. Cuando uno lee este capítulo, parece que lee una cosa totalmente descabellada. Vamos a ver. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, 10 coronas. Y sobre su cabeza, o sobre sus cabezas, un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que es bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Es decir, que es un número de la tierra y no del cielo. Número de hombre, en la tierra, valor terreno. Bueno, cuando uno habla del Apocalipsis, tiene que darse cuenta de esto. No tiene que asustarse. Este libro fue escrito para gente que vivía en el siglo I. Gente bien sencilla, no tenían mucha instrucción. El otro día en la casa de mi hija, yo estaba muy orgulloso porque mi nieta recibió el diploma de Estados Unidos. Lo recibió hace pocos días, lo tenía ahí, naturalmente tenía que estar orgullosa ella, ¿no? Pero en aquella época nadie recibía diploma de Estados Unidos, ni del Colegio Nacional número 1, donde estudié yo, ni de la Dante Alighieri, ni de nada. Especialmente en esa época, cuando Juan escribió el Apocalipsis, cuando ya había habido la dispersión del año 70, y los judíos cultos habían sido esparcidos, habían sido aniquilados prácticamente como nación, habían sido llevados por todas partes del imperio, muchos vendidos como esclavos, muchos como gladiadores. Muchos habían buscado lugar en algunas de las colonias más o menos tolerables o tolerantes,
pero no tenían unidad cultural suficiente en un momento difícil para ellos. Y se escribió este libro. Juan sabía lo que escribía, mejor dicho, Dios sabía lo que le decía a Juan que escribiera. Para ese tipo de personas, de distinto nivel cultural, algunos semi-analfabetos, otros posiblemente más que doctores en teología, de distintos lugares, de distintos ambientes. Fíjense que el Apocalipsis está teóricamente dirigido a las 7 iglesias de Asia mencionadas en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Es decir, tiene destinatarios concretos que se encuentran en diversas condiciones culturales, en diversos marcos, perteneciendo a distintos sistemas. Entonces, uno piensa, si el Espíritu Santo escribió este libro tiene primeramente un sentido para las generaciones que vivían entonces, para los grupos judíos y para los grupos paganos de aquella época y de distinta cultura. Tenía que ser así, tenía que llegar hasta nosotros, tenía que tener también un significado para nosotros. Yo conocí al doctor Ray Summers allá en mis épocas jóvenes. Yo visitaba de vez en cuando, por el trabajo de la Campaña de las Américas y otras cosas, los seminarios de Estados Unidos, los profesores del seminario de Louisville, de Fort Worth y otros así. El doctor Ray Summers había escrito un libro que se llama Digno es el Cordero. Y en ese libro, que era una interpretación del Apocalipsis, él decía, lástima que se murió, no le podemos contestar personalmente, decía que cualquier interpretación que se hiciera del Apocalipsis aplicable a la época actual no servía, porque cualquier interpretación tenía que tener valor para aquella civilización, para aquella cultura, para la gente de entonces. Decía él, ¿qué le importaba a la gente de entonces, decía Ray Summers, que, por ejemplo, el Apocalipsis hablara del milenio, cuando ellos nunca lo iban a vivir, nunca iban a pasar por eso? Entonces él sostenía que el libro se refería a la estructura política y económica de aquella época. Pero no era así, no era así. Vamos a verlo esta noche brevemente. Yo les voy a dar algunos elementos que les van a servir después para enseñar en la escuela dominical, y me gustaría tener a todos los maestros los martes para poder conversar de esto. En primer lugar, hay que ver que en este capítulo hay 3 personajes, si nos dedicamos a este capítulo. Un personaje se llama el dragón. Claro, es el dragón, no sé. Entonces uno se imagina los dragones de los dibujitos en televisión, esos dragones que echan fuego, el dragón, porque se habla de un dragón en el versículo 2 al final, que le dio poder a la bestia. Después hablamos de la bestia. Vamos a empezar hablando del dragón, porque es el personaje más importante que está acá. Dice el versículo 2 al final, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y en el versículo 4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron también a la bestia. El primer personaje que tenemos que identificar entonces es un dragón. El Apocalipsis se interpreta por el Apocalipsis mismo. Es como un jueguito de televisión. ¿Ustedes quieren saber quién era el dragón? Capítulo 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahí está el dragón. La figura se repite. El otro personaje que se menciona acá es la bestia. Y claro, uno dice una bestia con 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, 10 coronas, después un nombre blasfemo encima. ¿Qué dirá el Apocalipsis? El Apocalipsis dice, capítulo 17, versículo 9, en adelante. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, etc. Después dice, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Después vamos a analizar este pasaje. Lo que quiero señalar es que
se nos aclara que se trata del poder político, que la bestia no es un personaje fantástico, o un monstruo, sino que se está describiendo acá una estructura política formada por determinado número de gobernantes y, usando el lenguaje propio de su época, Juan nos presenta el segundo personaje de su drama, la bestia. La bestia que recibe poder del dragón. El dragón le da a esa bestia el poder, el trono y la autoridad, dice el versículo 2. Después vamos a hablar, ahora estamos hablando de los personajes, ¿no? Después vemos cómo es el argumento. Pero hasta ahora, fíjense ustedes, primero se habla de Satanás y luego del representante de Satanás en la tierra, con gran poder, autoridad, etc. El otro tercer personaje, el versículo 11, dice, otra bestia, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Después vamos a ver esto de la herida mortal sanada. Y esta bestia, entre otras cosas, bien bestia, hacía, dice el versículo 16, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, es decir, es un número que corre acá, entre los hombres, en el planeta Tierra, hay 2 dimensiones, así que dijera número del cielo, sería otro tema. Acá dice número de hombre, es decir, un número identificable para nosotros. Lo del 666 no es lo que tenemos que investigar. El día que el Señor quiera aclarar qué significa 666, lo va a aclarar. Pero lo que aclara acá que es un número humano, es decir, que tiene una razón de ser humana, probablemente porque es necesario identificar y controlar la actividad económico-financiera de cada persona que esté sujeta a este tipo de gobierno. Esos son los 3 personajes. Ahora vamos a verlos en detalle. Los 3 personajes. El primero es Satanás. De los 3 personajes es el más conocido, aunque en cierto modo sería el más desconocido. Porque en esta descripción que hace el apóstol Juan, en esta descripción, él lo pone a Satanás como si fuera un titiretero, uno que maneja los títeres, está atrás. Él no se muestra, sino que se manifiesta a través de personas que él va a manejar, o personajes que él va a manejar. Es decir, él tiene su propia estrategia. En esa estrategia hay siempre una manera de pensar parecida a la que siempre tuvo Satanás desde el comienzo. Satanás es un gran imitador, es un gran falsificador. Dios se encarnó en Cristo, en Jesús. Satanás se encarna en el anticristo. El que sigue, que vamos a ver enseguida, la bestia es la encarnación de Satanás. Por eso la Biblia dice muy sencillamente en este versículo 2, vi la bestia que era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, 1, su trono, 2, y grande autoridad. Le dio su trono, el trono de él, el trono del dragón. Le dio el poder del dragón, le dio la grande autoridad. ¿Qué hizo Dios con Jesús? Hizo lo mismo. Empezamos con una imitación, hay una encarnación. Fíjense ustedes lo que dice Génesis capítulo 3, cuando Dios tiene este diálogo con Satanás. Satanás es el dragón, la serpiente antigua, etcétera, Apocalipsis 12:9 que acabamos de leer recién. Entonces, cuando Dios habla con la serpiente, Génesis 3, desde el versículo 14 en adelante, Jehová Dios dijo a la serpiente, ya sabemos por Apocalipsis 12:9 que se trata del diablo, por cuanto esto hiciste, por haber hecho la trampa para que cayeran Adán y Eva, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es la simiente de la mujer? ¿Quién fue la simiente de la mujer? Jesús. ¿Quién es la simiente del diablo? Porque acá no dice el diablo, dice pondré enemistad entre tu simiente, la simiente del diablo y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Jesús. ¿Quién es la simiente del diablo? Porque primero dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Eso es otra cosa, porque entre Satanás y la mujer y el hombre también, como luego se va a describir en el resto de la Biblia, hay una particular enemistad. Eso ya es otro tema que no vamos a entrar ahora. Pero lo que nos interesa acá es poner enemistad entre tu simiente, serpiente, y la simiente suya, la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Jesús. La simiente de Satanás es el anticristo, es esta bestia, porque es la reproducción de la encarnación. Ya lo vamos a ver enseguida, si puedo hablar rápidamente, porque esto es un poco largo, pero podemos terminar a horario lo mismo. Vamos de nuevo a Apocalipsis 13. Allí leemos que Satanás, repito, le dio a la bestia su poder, su trono y grande autoridad. Vi, dice, una de sus cabezas como herida de muerte, versículo 3, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué es una herida mortal? Una herida de muerte. Por ejemplo, si una bala de calibre 45 nos estalla en el cerebro, es una herida mortal. Si nos clavan un puñal en el corazón, esa es una herida mortal. Si nos pasa por encima un tractor, eso es una herida mortal. Quiere decir que si el anticristo recibió una herida mortal, se murió. Porque si no, no sería mortal. Y si fue sanada, significa que resucitó. Resucitó. Exactamente, resucitó. Entonces, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La imitación. Ustedes observan esto que era tan común. Una cosa que Satanás está preparando, su propio milenio con su propio anticristo, su propio gobierno global con la globalización, ya es tan evidente que no vale la pena discutirlo ahora. Pero adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. La bestia es el anticristo, es el lenguaje que nosotros ya hemos descubierto con los pasajes que hemos leído, diciendo ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Se acuerdan? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si la bestia puede recibir una herida mortal y salir viva, ¿quién va a poder luchar contra la bestia? Esta es la descripción, sí, del maestro. No, eso... Sí, pero no exactamente, porque la profecía de Génesis se refiere a la caída final del anticristo, porque aquí no cae. Aquí él usa la herida y la recuperación como una señal de poder, de autoridad. Que el origen de la herida podría ser de parte, por ejemplo, de parte de la Iglesia, de parte de la obra del Espíritu a través de nosotros, que cada vez que cae un demonio derrotado, saliendo de una persona, no quiero decir expulsado al estilo pentecostal, pero cuando una persona es realmente liberada de los demonios, como pasaba en el tiempo de Jesús, es una derrota de la bestia. Pero no es una herida mortal. La herida mortal es cuando la bestia se acabó.
Y acá no se acabó, acá resucita y despierta la admiración, la autoridad de la bestia produce admiración en la gente porque le atribuye un poder tremendo. Fíjense que en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, cuando habla del inicuo, que es el anticristo, dice el versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Acuérdense que el martes pasado decíamos, ya está en acción el misterio de la iniquidad, ¿se acuerdan? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuando venga el Señor. Mientras tanto, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Permítanme que les haga notar esto. Este anticristo recibe el poder de Satanás, la autoridad de Satanás, el trono de Satanás, la adoración de la gente. Y entonces va ejerciendo su poder de distintas maneras. Por ejemplo, dice el versículo 7 que hace guerra contra los santos. Uno dice, ¿cómo va a hacer guerra contra los santos si, según estamos aprendiendo, aunque todavía no lo hemos terminado de aprender en la escuela dominical porque nos faltan 2 o 3 lecciones sobre el tema, los santos que somos nosotros seremos arrebatados? Pero hay otros santos. Dice Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado en el reino de Dios, en la salvación, la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Si no interpreto mal, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles es hasta que la iglesia haya sido arrebatada. Los que no se salvaron por el sistema judío de salvación, sino por la cruz de Cristo. Y después entonces todo Israel será salvo y ellos van a ser los perseguidos. Salvo no significa que van a estar en el cielo, sino que van a estar en la tierra y van a sufrir en la tierra todas las consecuencias del gobierno del anticristo. Otra cosa que va a ocurrir en ese momento es que va a existir un trabajo parecido al del Espíritu Santo, otra imitación, porque cuando aparece la otra bestia que está en el versículo 11, que ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, hace esto. ¿El Espíritu Santo qué hace? ¿Se glorifica a sí mismo? ¿Qué dice la Biblia con respecto al Espíritu Santo? Claro, Él me glorificará. El Espíritu no se glorifica a sí mismo, glorifica a Cristo. La segunda bestia no se glorifica a sí mismo. El falso profeta glorifica al anticristo. El falso profeta es el primer ministro, el conductor económico, financiero, social del gobierno del anticristo. Uno dice, estas cosas difícilmente llegan a cumplirse. Decía el otro día el doctor Clark, hijo, y la esposa que también dio un testimonio, entre los dos dijeron que cuando ellos llegaron a Nepal y vieron los millones que transitaban por la calle,
toda esa gente que mencionaba recién, millones, literalmente millones, porque es un país chiquitito donde casi toda la gente vive en las ciudades porque el resto son montañas casi inaccesibles e imposibles de sobrevivir. Dice, ellos pensaron, esto es absolutamente imposible. Es una tarea que nunca vamos a poder cumplir, porque aquí, decían ellos, han trabajado en distintos países, no son jovencitos, son misioneros que ya tienen unos cuantos años de experiencia, los hijos de Clark. Decían, nosotros sabemos que en este lugar dominan las fuerzas demoníacas y entrar acá es muy difícil. Tenemos que tener una convicción muy sólida de en qué dirección va la historia, en qué dirección va el Señor en este momento. Porque dice, una cosa es venir aquí a la iglesia del 11, pararse en el púlpito y predicar, y toda la gente contenta, nos vamos todos a almorzar, a celebrar el Día del Padre, y si tenemos trabajo o no, bueno, nos arreglamos como podemos. Otra cosa es vivir en un mundo dominado por 300.000 dioses, donde la gente continuamente vive adorando y alabando a esos dioses, impulsados por los sacerdotes budistas, y pasan horas y horas todos los días, no tienen que comer, horas y horas rezando en su idioma, rezando los mismos rezos, postrados delante de los distintos dioses, continuamente, y entonces nosotros pensamos que ahí no se podía, porque ahí enfrentábamos mano a mano las fuerzas del mal de una manera que no se la puede ver ni imaginar si uno no la observa personalmente en ese lugar. Me hacía acordar de algunas cosas que vimos el año pasado, cuando se acuerdan cuando trajimos ese misionero de la India, Chadrevian, que vino a nuestra iglesia. Bueno, algo parecido pero mucho peor. Y entonces decía el hermano Clark, hay que tener en cuenta que este campo misionero requiere una actitud tremenda de fe, decir, aquí voy a confiar en el poder de Dios. La descripción que hace Juan del falso profeta, porque esta segunda bestia, más adelante, como ustedes tendrán después en los bosquejos de la escuela dominical, la descripción que hace Juan de este falso profeta es de alguien que proclama los méritos del anticristo. ¿El anticristo qué hace? ¿Qué propone? El anticristo propone, a través de este falso profeta, una estructura económica mundial, donde cada uno tenga un número. Aunque sea el mismo número no importa, pero cada uno tenga una identidad, un número de hombre, es decir, no es un número en el cielo, una marca. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pone una marca sobre los creyentes. Dice Efesios 1 que el Espíritu Santo pone una marca en nosotros. Efesios 1 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es decir, yo llevo, ustedes llevan, si son de Cristo, el sello del Espíritu Santo. Es un sello invisible. Yo lo miro a Gauna, no le veo el sello del Espíritu Santo. Pero está, porque el que lo tiene que ver es Dios, que lo ha puesto. Y después la evidencia de fruto en cada uno de nosotros. Y todos tenemos el sello del Espíritu. Pero la bestia, la marca de la bestia es visible. Es decir, es número de hombre. Es una manera de identificar, una manera de poner en su lugar a cada persona para que se someta al gobierno económico del anticristo que ejerce un gobierno global, tan global que Apocalipsis capítulo 19 dice en el versículo 19, vi a la bestia es el anticristo, repito, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, que es Jesús en este caso, como lo va diciendo el versículo 11, 12, 13, va presentando a Jesús. Entonces dice, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Es decir, Satanás reúne a las potencias de la tierra en contra de Cristo. Lo hace el anticristo.
Es un fenómeno global expresado en términos humanos. Los reyes de la tierra con sus ejércitos tratando de resistir la venida de Cristo. Todo lo contrario de lo que dice el himno El Rey ya viene, ¿no? O el himno Las Naciones Unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. Todo ese folclore que no es bíblico de ninguna manera. Por lo menos la Biblia dice que cuando venga el Señor, las naciones de la tierra, las potencias de la tierra se levantarán en contra del Señor. Todo lo contrario. Pero ¿quién va a dirigir esa resistencia? ¿Quién va a mover a las potencias de la tierra? ¿Quién va a mover las fuerzas militares de la tierra para atreverse a desafiar al Señor de esa manera? El anticristo, lo que significa que el anticristo va a tener un tremendo poder político, económico, social, militar, para poder hacer esto que dice la Biblia. Y que no nos queda otra alternativa que interpretarlo literalmente, para poder comprender la historia como viene. Porque cuando se reunían los 15 gobernantes en Egipto estos días, no sé si ustedes se enteraron, de los países de segunda, que uno de los cuales somos nosotros, y unos días antes se reunían algunos de los países de primera, en la muerte del rey de Siria y en algunas reuniones en Washington, uno notaba una cosa muy simple. La revista de internet que se edita en Buenos Aires es chiquita, es muy lujosa en su presentación y todo, pero dice, no hace falta porque es una cosa que vos podés comunicarte simultáneamente con todo el mundo y recibir toda la información que hay en la tierra de lo bueno, de lo malo, de lo pasado, de lo presente, de lo que puede venir y ocurrir. El mundo ya está globalizado, solamente necesita que el que impide la acción del misterio de iniquidad sea quitado de la tierra. Como veíamos el otro día, aparentemente lo que impide la acción del misterio de iniquidad definitivamente es la Iglesia. Seguimos con nuestro rápido examen de este capítulo 13. Ahora, no estamos detallando línea por línea porque sí, lo podríamos hacer en una semana, como lo hacen los comentaristas, ¿verdad? Pero las grandes señales, es decir, los grandes milagros, son una cosa que debemos tener en cuenta como una de las evidencias de la venida del anticristo, porque el anticristo va a producir una imitación de Cristo, no la de Tomás de Kempis, que propuso una imitación de Cristo místico, sino la imitación de Cristo con milagros. Cuando a mí me cuentan que hay muchos milagros por ahí, yo a veces tengo miedo. Yo sé que en nuestra iglesia hay milagros también, inclusive en la hojita que van a recibir hoy los maestros, comento algunos milagros que están ocurriendo en la iglesia que me han asombrado en estos últimos meses. Pero en general hay que tener cuidado porque dice la Biblia, dijo Jesús primero en sus discursos, por ejemplo en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17, Lucas 21, habló continuamente de falsos milagros, falsos profetas. Y aquí, cuando viene el inicuo, viene, dice 2 Tesalonicenses 2:9, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y todo engaño de iniquidad. Y como el misterio de iniquidad ya está en acción, entonces es muy difícil discernir. Vez pasada alguien me contaba acá en la iglesia, dice, yo vi un milagro, dice, vi una señora que tenía una pierna más corta que la otra, dice, vino un hermano de otra denominación y oró, le puso la mano encima, la tocó y dice, delante mío se le estiró la pierna. Bueno, le digo, mirá, lo creo, le digo, si vos me lo contás, lo creo, debe ser completamente cierto. Pero en esos días yo tenía que tener unas reuniones en Córdoba, en la iglesia del doctor Norman Romanenghi, que es primo de Roberto Romanenghi. Pero Norman es médico y director del sanatorio más importante de la provincia de Córdoba, que está en Diquecito, un sanatorio muy famoso, muy caro. Y él es el director propietario junto con la esposa. Y le digo, mira, me contaron tal cosa, porque Norman y yo nos conocemos de antes que él fuera eso, ¿no? De cuando éramos jovencitos los dos.
Digo, me contaron tal milagro, ¿a vos qué te parece? Vos que estás acá en el sanatorio continuamente con la gente. Dice, sí, dice, pero perfectamente, es posible, dice. Eso se llama un desplazamiento del fémur en la cavidad de la cadera. Dice, es un milagro aparente, dice, porque se puede recuperar el largo de la pierna con el tiempo y se puede volver a perder después. Dice, y hay personas, dice, que se ocupan de hacer shows con estas supuestas curaciones, dice, pero no creas que eso es cierto. Dice, realmente si fuera cierto, lo que vos tendrías que hacer, decirle a esa señora, tómese una radiografía o una tomografía y venga dentro de 3 meses o de 6 meses, un año, lo tomamos de nuevo, vamos a ver cómo funcionó ese milagro. Dice, porque él es muy cordobés, Norman Romani, dice, porque mira, dice, no le podés creer a todo lo que dice la gente. Y, sin embargo, yo creo que el anticristo y los precursores del anticristo, según ya enseñaba Jesús, por ejemplo en Mateo 24, los falsos profetas van a estar antes del anticristo propiamente dicho, van a empezar antes su trabajo. Es decir que esta bestia que aparece en segundo lugar, la segunda bestia o el falso profeta que aparece en la Biblia, es la culminación de toda la falsa profecía que viene de antemano, que nos promete cosas que no son reales, que no pueden ser reales, como prometernos, por ejemplo, un mundo cada vez mejor, cuando la evidencia es que el mundo va de mal en peor y cada vez es más serio. Anoche estábamos dando clase en el instituto, allí en la calle Santa Fe. Qué lástima que no van más alumnos, ¿verdad, Pastor Fascaroli? Porque las clases que damos son con videos. Anoche fue una clase sobre el aborto y otra clase sobre el SIDA, con videos muy bien hechos, muy bien armaditos. Algunos de esos videos los conseguí prestados en principio para usarlos en ABA. Pero el del video del SIDA impresionaba por su realismo, porque es una enfermedad que no tiene piedad, con la que la misericordia de los seres humanos no alcanza. Y por ahora ni la investigación de la ciencia, aunque el video dice que alguna vez se descubrirá cómo sanarlo. Pero no me sorprendería que apareciera antes del anticristo algún falso profeta que cure el SIDA. Aquí en Medea, en el galpón que tienen por acá en la zona norte, frecuentemente ponen carteles, aquí se cura el SIDA. Y conozco casos de gente que ha ido, ¿verdad, hermano? Yo conozco casos de gente que ha ido y lo han declarado sanado, le han puesto las manos en la cabeza, le han dicho, estás sano del SIDA, no tomes más nada, y a los pocos meses han muerto precisamente a causa de esa falsa enseñanza. Esos son los prodigios mentirosos, pero también son mentirosos los prodigios que dicen cosas que son aparentemente reales, o que hacen cosas verdaderamente auténticas, casos completos de sanidad. Entonces, lo que nos describe el misterio del anticristo y del falso profeta es una distribución de operaciones casi idénticas a la de la Trinidad. El diablo es el padre. Da a la tierra su hijo. ¿A quién le da potestad, autoridad, señorío? Es casi para decir, para que toda rodilla se doble y toda lengua proclame que el anticristo es el Señor, a la gloria del diablo. Pero piénsenlo así y se van a dar cuenta que es así la cosa. El anticristo es el que recibe la herida mortal y resucita y logra la admiración. Es el Hijo, porque es la simiente de la serpiente, el descendiente de Satanás. Entonces es el Hijo. Y este fenómeno se repite cuando llegamos al falso profeta, es el que hace que la gente adore al Hijo, al Anticristo, no a sí mismo. En la Biblia no hay adoración al Espíritu Santo, el Espíritu Santo guía
a adorar a Jesús. La imitación de Satanás es idéntica. Es decir, Satanás va a seguir imitando, va a seguir haciendo esto, va a seguir creando confusión. Por eso a veces uno no se explica, si no fuera porque hay un espíritu maligno obrando, ¿por qué hay tanta gente que se engañaba y se confunde hoy? Y sin embargo, ¿por qué hay tanta gente que se mete en algunos grupos esotéricos, en los grupos mágicos? No necesariamente en iglesias evangélicas, hablo de grupos mágicos, esotéricos, grandes, que pululan por ahí. A veces uno escucha en la madrugada, especialmente desde Buenos Aires, algunos testimonios terribles de supuestos milagros y curaciones por grupos que no son iglesia ni pretenden serlo, ni siquiera hablan del Evangelio. Y entonces uno dice, ¿qué pasa? Cuando uno empieza a buscar pasajes como los que tenemos en la epístola de Pablo a los Corintios, segunda epístola, cuando el apóstol Pablo les previene a los creyentes sobre el riesgo que hay, el capítulo 11 de segunda Corintios, que lo hemos leído otras veces y que lo vamos a ver para ir terminando por esta noche. Temo, dice Pablo, que como la serpiente, el dragón, 11:3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Yo conozco a gente que cree en otro Jesús, en Jesús de Nazaret, la Escuela Científica Basilio, los espiritistas, los ocultistas que van a nuestras reuniones en el Centro Cultural Cristiano, Aldunati y compañía. Ellos dicen, sí, Jesús. Uno de los grandes maestros, un maestro que ha venido a la tierra diversas veces con distintos nombres, pero una de sus más grandes manifestaciones es con el nombre de Jesús. ¿Cómo no vamos a creer en Jesús? Ese es otro Jesús. Pero ellos hablan de la misma persona, porque la mencionan Jesús de Nazaret, el hijo de María. Es decir, para ellos es Jesús, pero es el otro Jesús. Y es el Espíritu, el otro Espíritu. Entonces, recibir el Espíritu Santo puede estar queriendo decir el pasaje, cuidado que si no recibiste al verdadero Jesús, no vas a recibir el verdadero Espíritu Santo tampoco, porque el Espíritu Santo se produce simultáneamente con la aceptación de Jesús como Señor. Todo aquel que proclamar el nombre de Jesús como Señor es salvo. Y entonces, si yo simplemente me limito a creer en Jesús, sin haberlo aceptado como Señor, sin haberme rendido a Él, sin haberme entregado a Él, mi conversión puede ser que haya sido a otro Jesús, puesto en mi mente, y el Espíritu puede ser otro Espíritu que el Espíritu de Jesús. Esto explicaría muchos de los problemas de las sectas diabólicas, de las sectas satánicas, que no son tan horrendas como al principio parecen, sino que nos permiten mostrar que nos encaminamos hacia el anticristo y el mundo estará preparado para adorar a un hombre. Ya ahora llaman dioses y diosas a algunos intérpretes famosos de la música popular. De modo que estos estudios son para cuestionar nuestra propia fe y nuestro propio sentido de urgencia con respecto al tiempo en que estamos viviendo, mis hermanos. Yo creo francamente que queda muy poco tiempo. Y lo digo por una sencilla razón, porque es evidente que el gran escenario para que aparezca el anticristo se está preparando. Si el anticristo va a gobernar el mundo, la historia va a preparar el camino, como fue preparando el camino la historia para cuando vino Jesús. Y armó el escenario global, que fue el Imperio Romano, para que Jesús naciera allí y con un solo idioma que era el predominante, el griego, y con las misiones y los transportes de entonces y los caminos de aquella época pudiera expandirse rápidamente por el mundo conocido,
porque el escenario estaba armado de antes, a través del Imperio Romano. Ahora, a través del Fondo Monetario Internacional, o de las Naciones Unidas, o del Banco Mundial, o de lo que ustedes quieran, se está armando otra vez el escenario, como nunca antes en la historia de la humanidad. Por primera vez vamos a tener un escenario global. ¿Quién va a ser el artista? ¿Y cuándo? Es la pregunta que tenemos que hacernos.